Elección de Saulo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, Bernabé y Simón, el llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras celebraban ellos el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Separadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Chipre, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, desde donde se embarcaron hacia Chipre, y llegados a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como auxiliar, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago pseudoprofeta judío, llamado Bariesus, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente, el cual llamó a Bernabé y Saulo, deseoso de oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, se les oponía procurando apartar al procónsul de la fe. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno de Espíritu Santo, clavó en él sus ojos y le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de hacer tortuosos los caminos rectos del Señor? Pues ahora la mano del Señor está sobre ti. Te vas a quedar ciego y sin ver el sol por cierto tiempo». Y en el mismo instante cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y dando vueltas buscaba quién le llevará de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó lleno de admiración por la doctrina del Señor. En Antioquía de Pisidia, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y los suyos llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron su viaje, y de Pergue pasaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Pablo se levantó y, haciendo con la mano señal de silencio, dijo: «Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su exilio en tierra de Egipto, y con brazo poderoso los sacó de ella. Por espacio de 40 años los asistió en el desierto, y después de haber destruido a 7 naciones en tierra de Canaán, les dio la posesión de sus tierras, al cabo de unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y habiéndolo depuesto, suscitó para ellos como rey a David, hijo de Isaí, varón según mi corazón, quien cumplirá todos mis deseos. Dios, según sus promesas, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Cuando estaba para terminar su misión, Juan decía: «No soy yo lo que vosotros creéis que soy, sino que viene es pos de mí aquel de quien no soy digno de desatar la sandalia. Hermanos, hijos de la estirpe de Abraham, y los que teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus jefes han cumplido, sin saberlo, las palabras de los profetas que se leen cada sábado, y sin haber hallado ninguna causa de muerte, lo han condenado y han pedido a Pilato que lo matase. Y así que cumplieron todo lo que acerca de él estaba escrito. Lo bajaron del leño y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos.
y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha a nuestros padres. Dios la cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que Dios lo ha resucitado de los muertos, de forma que yo no vuelva más a la corrupción. Lo había afirmado: yo cumpliré las promesas santas y verdaderas de David. Por lo cual dice también en otra parte: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Pues David, cumplida durante su vida la voluntad de Dios, murió y fue sepultado con sus padres, y vio la corrupción. Pero el que Dios ha resucitado, no vio la corrupción. Sabed, pues, hermanos, que por medio de éste se os anuncia la remisión de los pecados. Y quien cree en él es justificado de todas las cosas, de las que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Mirad, por tanto, que no suceda lo dicho en los profetas: ved, despreciadores, y admiraos y desapareced. Porque una obra voy a ejecutar yo en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno os la contaré. Y al salir, le rogaron que continuara hablando de lo mismo el próximo sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos temerosos de Dios seguían a Pablo y a Bernabé, los cuales hablaban con ellos exhortándolos a permanecer en la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios. Predican a los gentiles. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de celo y se opusieron con blasfemias a lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda libertad: a vosotros había que anunciar antes que a nadie la palabra de Dios, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles, que así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salud hasta el fin de la tierra. Los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Y se difundía la palabra del Señor por todo el país. Pero los judíos concitaron a las mujeres religiosas y nobles y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Licaonia, Iconio, Listra y Derbe. En Iconio entraron también en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre de judíos y gentiles. Pero los judíos, que no quisieron creer, excitaron a los gentiles y los indispusieron contra los hermanos. Se detuvieron allí bastante tiempo, plenamente confiados en el Señor, que testificaba en favor de la palabra de su gracia, obrando por su medio prodigios y milagros. La población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y como se produjo un tumulto de los gentiles y los judíos, en unión de sus jefes, se dispusieron para ultrajarlos y apedrearlos. Pero ellos, dándose cuenta, fueron en busca de refugio a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, donde se pusieron a anunciar la buena nueva. En Listra había un hombre imposibilitado de los pies, sentado, cojo de nacimiento, jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser curado, dijo en alta voz: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y dio un salto y echó a andar. Las multitudes,
Al ver lo que había hecho Pablo, se pusieron a gritar en laconio: «Los dioses, en forma humana, han descendido a nosotros», y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el más elocuente. El sacerdote de Júpiter, que estaba en la entrada de la ciudad, llevó toros adornados con guirnaldas ante las puertas, y en unión de las multitudes querían ofrecer un sacrificio. Cuando lo supieron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de las multitudes gritando: «Amigos, ¿a qué hacéis esto? También nosotros somos hombres como vosotros. Dejéis estas vanidades y os convirtáis al Dios vivo, que he hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el cual ha permitido en las pasadas generaciones que todas las naciones siguiesen sus caminos. Sin embargo, no ha cesado jamás de dar testimonio sobre sí mismo, haciendo el bien, mandándonos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, y llenando vuestros corazones de alimento y felicidad». Aún con estas palabras a duras penas, lograron impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Entonces vinieron de Antioquía e Iconio judíos que se ganaron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Mas habiéndole rodeado de discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente marchó a Derbe, en compañía de Bernabé. Después de haber evangelizado aquella ciudad y haber hecho un buen número de discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confrontando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les consagraron presbíteros en cada iglesia. Después de haber orado y ayunado, los encomendaron al Señor, en quien habían creído, y atravesando la Pisidia llegaron a la Panfilia, predicaron en Perge la palabra del Señor, y bajaron a Atalia. Regreso a Antioquía de Siria. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Cuando llegaron, reunieron la iglesia y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos, y que había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron largo tiempo con los discípulos.